tapaba sus ojos con dinero. Buscaba, seguramente que a Pablo las iglesias le enviaban para su sustento. Acordémonos de que gozaba de cierta libertad, recibía visitas de los hermanos que estaban con él y seguramente le llegarían ofrendas de las iglesias que él había fundado. Desde luego mucho menos de lo que podría pensar este hombre, que tal vez pensó, pues podrá obtener dinero y es que cuando el corazón se endurece, se pueden poner cosas materialistas o humanistas. Yo conozco a alguien que se estaba acercando mucho al Señor, de mi propia familia, y estaba al puntito seguramente de nacer, pero empezó a tener problemitas con su marido y dijo, es que yo antes era tan feliz y no quiero tener con mi marido, no es de mi familia aquí, es de mi familia lejana, no, para que no piense. Y qué lástima, porque podrían ser las cosas tan diferentes si en aquel momento hubiera dado primacía al Señor. Hubiera entendido, amarás al Señor sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. El que no aborrece padre, madre, esposo, esposa, hijo, hija por causa de mí, no es digno de mí. Si hubiera entendido estas cosas, si las hubiera tenido presente, estoy seguro que las cosas hubieran sido enteramente diferentes. Pero al poner el humanismo por delante, los años han ido pasando y cada vez el corazón ha sido más endurecido. Mi mujer y yo oramos al Señor para que pueda haber un milagro, pero vemos el resultado del endurecimiento, que eso es algo que si Dios no lo remedia, se produce. Por eso, cuán importante es decir sí al Señor. Porque si no dices sí al Señor, dirás sí a otras cosas. Como he dicho, en este caso la fotografía nos sugiere y la palabra nos dice que fue al materialismo, buscó dinero, pero pueden ser otras cosas, muchos más nobles, mucho más buenas, de mucho mejor aspecto, pero en el fondo es todo igual, porque lo que se antepone a Dios siempre será una misma cosa, maldad y necedad. Sobre todo porque la paciencia de Dios llega un momento en que tiene fin. ¿Sabes? Pasaron 2 años. A mí me recuerda esa historia que contó Jesús acerca de una higuera estéril que el dueño del campo dice vamos a arrancarla porque está ocupando un espacio, y el hijo le dice pues dejémosla un año más y yo la abonaré, la regaré, y después de este tiempo si no ha dado fruto, entonces... Y a Félix se le concedieron 2 años más, pero vamos, versículo 26 y 27 dice, pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Félix fue llamado a Roma, fue destituido de su cargo. Llegamos pues al final de nuestra meditación y concluimos con 2 pensamientos que brotan de la misma. Primero, el esfuerzo que hizo Félix para conservar su cargo. Y segundo, la forma en que Pablo quedó después de la marcha de Félix. Félix, viendo que sí que lo iban a destituir,
que lo iban a retornar a Roma, que iba a perder sus privilegios de ser gobernador en Judea. Trató de agradar a los judíos y mantuvo a Pablo en la cárcel. Si hubiera sido tan inteligente en el ámbito espiritual, si hubiera sabido o hubiera procurado aprovechar la oportunidad en el ámbito espiritual, qué distinto le hubiera ido. Lo que hizo en el ámbito material no le sirvió para nada, porque al final lo marcharon, lo echaron, lo hicieron marchar para Roma, lo destituyeron, vino otro en su lugar y Pablo quedó preso en Cesarea. Pero Pablo preso en Cesarea era mucho más libre que Félix con libertad, porque Félix era esclavo del pecado, porque dice la Biblia que el que hace pecado, esclavo es del pecado. Si nos preocupamos de las cosas de la tierra, seguramente no las vamos a alcanzar. Y aunque lo hagamos, al final las perderemos. Pero si procuramos las del cielo, muchas veces sucederá que alcanzaremos unas y otras, porque el Señor ha dicho: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, que todo lo demás se os dará por añadidura. Insisto en que Pablo quedó mucho más libre en su encarcelamiento que Félix en su libertad. Así que, como decimos, si queremos ser libres, seamos presos de Jesucristo. Si queremos que nuestra vida tenga propósito, permanezcamos en la voluntad de Dios. Rehusemos los caminos de Félix, abracemos la senda de Pablo, porque Pablo se mantenía continuamente delante de Dios, mientras que los caminos de Félix le alejaron de Pablo y de Dios. Mirad, los caminos de Dios, y con esto termino, debemos disfrutarlos. A veces los llevamos a cabo como una obligación, porque tenemos que hacerlo, pero deberíamos de hacerlo como un placer. Deberíamos de hacerlo por amor, porque nuestro amado es tan dulce, tan tierno, que al hacer su voluntad tendría que ser no una obligación, sino un placer, una delicia. Ojalá que el Señor nos dé este sentido.